Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿qué vimos la última vez? ¿Alguien me puede decir qué vimos la última vez? ¿En qué nos quedamos? Vimos cómo se clasificaban cada uno de los elementos del tipo, ¿no? En orden al sujeto activo, en orden a la calidad del pasivo, en orden a la cantidad de los sujetos, en orden al bien jurídico y así de cada uno. Ok, entonces ya vimos la clasificación de los delitos en orden a los elementos que lo integran, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí quedó entendido? ¿Sí quedó? ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que vimos de la clasificación? Que vimos que en orden a la cantidad de los sujetos en personales o propios o No, sí fue. genéricos. Fue en ¿Eh? orden de resultado por su presentación, en orden de resultado Sí. por la duración, Ujú, atendiendo a su estructura, por su ujú, ordenación metodológica, por su autonomía, ujú. eh, también fue por la materia, por su persecución, por su materia, por su persecución, por atendiendo a los medios de comisión y atendiendo a la conformación, y creo que nada más me parece. Ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que vimos la última vez? No. ¿No hay No, dudas? ¿No hay no, profesor, preguntas? gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo que el Ministerio Público, en su fase de investigación, tiene que llevar a cabo esta con el objeto de acreditar que el hecho que se está investigando es constitutivo de un delito, así como también tiene que investigar quién o quiénes intervinieron en la comisión del mismo. Para poder acreditar precisamente que el hecho es constitutivo de un delito, se tiene que acreditar o demostrar los elementos que lo constituyen. Y ya vimos qué elementos pueden constituir el delito, cómo podemos deducir los elementos que constituyen el delito en particular, ¿verdad? Y que eso es lo que tenemos que probar. O bien, el Ministerio Público en esta primera fase de la investigación debe de llevar a cabo. De igual manera, tiene que acreditar la intervención de él o los sujetos en la realización de esos hechos. ¿Y esto cómo lo va a acreditar? Pues lo va a acreditar a través de los elementos de prueba, datos de prueba, medios de prueba o pruebas, ¿sí?, que recibe el nombre atendiendo a la etapa del procedimiento. Como ya lo hemos señalado, en la primera etapa del procedimiento, que es la investigación, que se compone de la investigación inicial y la investigación complementaria, se llaman datos de prueba. Cuando se pasa a la segunda etapa del procedimiento, es la etapa intermedia o preparación del juicio, se llaman elementos de prueba. Y ya en la tercera etapa, que es el juicio, se llaman pruebas. ¿Ok? Como quiera que le llamemos, es al fin y al cabo lo mismo.
son para acreditar algo en sus distintas etapas. Entonces, el Ministerio Público tiene que acreditar esos elementos constitutivos del hecho delictivo. ¿Y cómo lo va a acreditar? Precisamente con las pruebas. Las pruebas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas pruebas que puede utilizar el Ministerio Público para acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y para acreditar la intervención del o los sujetos, desde el indiciado o del inculpado? ¿Sí? Entonces, genéricamente, la ley... Sí, los dime. pusieron a disposición ¿Sí? a la persona. No te escuché bien la pregunta. Estos elementos son los que se le dieron al Ministerio Público cuando se le puso a disposición la persona. No. Desde el momento en que se presenta la denuncia o querella, desde el momento en que se inicia la investigación, que puede ser uno por denuncia o querella, esto es, sin detenido, ¿sí? La víctima acude ante el Ministerio Público y presenta su denuncia o querella, ¿sí? Pues ahí se inicia la investigación, También la investigación se puede iniciar al momento en que al sujeto lo agarran en flagrante delito, es decir, cuando se está cometiendo el hecho o inmediatamente después es detenido flagrantemente, se pone a disposición del Ministerio Público y en ese momento, cuando es con detenido, se inicia la investigación. ¿Sí? Entonces, en esta investigación, durante la investigación, el Ministerio Público debe de acreditar que el hecho que se le atribuye es constitutivo de delito y que ese sujeto que le es presentado participó. Si es indetenido, se van a hacer las diligencias encaminadas a acreditar que el hecho que se denuncia es constitutivo de delito y también para demostrar, acreditar quién o quiénes fueron los autores de ese delito. ¿Sí? Entonces, en el momento que se inicia una investigación, el Ministerio Público de inmediato tiene la obligación de llevar a cabo todas las diligencias encaminadas a comprobar que el hecho que se está investigando es constitutivo de delito, así como acreditar la participación o intervención del o los sujetos en el mismo. ¿Ok? ¿Qué entendido? Sí, quedó claro, gracias. Ok. Entonces, en el momento que se inicia una investigación, que ya vimos que se inicia con una denuncia o querella, o bien con la presentación del indiciado, se inicia la investigación. Y se abre lo que se llama una carpeta de investigación. En esa carpeta de investigación se van a recopilar todos los elementos de prueba que se recaben para acreditar esto que hemos dicho. Elementos del delito y la participación del sujeto. ¿Ok? Entonces tenemos precisamente esta situación. Ahora bien, ¿cómo o con qué elementos de prueba el Ministerio Público puede acreditar la existencia de los hechos, de que esos hechos son constitutivos del delito?
así como la participación. Con videos, tal vez puede ser, con declaraciones y con Ujú. indicios, ¿no? Sí, bueno, los indicios reciben el nombre de prueba, De la prueba. ¿verdad? Que le corresponde, ¿no? Entonces, genéricamente, la ley señala algunos elementos o medios o pruebas. ¿Saben cuáles son esos elementos de prueba o medios de prueba o pruebas? ¿Qué pruebas conocen ustedes? ¿Podrían ser las lesiones, profesor? Tanto a las ¿Perdón? personas como a los bienes jurídicos protegidos. No, no, esos son bienes jurídicos, ¿sí? No, Pero no las pongan como pruebas. prueba para demostrar el Sí, delito. pero ¿qué tipo de prueba es? ¿Qué tipo de prueba Ah, es? ¿Sí? O Son sea, como pruebas periciales. bueno, esa es una. La pericial es una prueba. ¿Qué otro tipo de pruebas conocen ustedes? ¿Las declaraciones, profesor? Declaraciones de La testigos. testimonial. Se llaman testimonial. Entonces ya tenemos la pericial, la testimonial. ¿Qué otro tipo de prueba conocen? La confesional. La profesional. confesional. ¿Qué otra? Documental. Instrumental. La documental. ¿Qué otra? La de los La testigos. instrumental, profe. ¿Perdón? La prueba Muñoz, instrumental. Rosales, la prueba instrumental es la documental. Los de los Igual, testigos. la Ajá. documental. ¿Eh? Las de los Muñoz, testigos. es la testimonial. Ya dijeron confesional, testimonial, documental. ¿Qué más? Las pruebas. La pericial, ya la dijeron. ¿Qué otra prueba? ¿Qué otra prueba existe? ¿Qué otra prueba conocen? ¿No? ¿No se acuerdan? La inspección, llamada inspección ocular. ¿Sí? La inspección son medios de prueba, elementos de prueba. Entonces, genéricamente tenemos la confesional, la testimonial, la documental, la pericial y la de inspección. ¿Sí? Ok. Todas puede llevarlas o algunas de estas son necesarias para acreditar la existencia del hecho delictivo como la participación del sujeto, ¿sí? ¿Cómo se va a acreditar con elementos de prueba? Ya dijimos, puede ser la confesional, que la confesional la vamos a dejar al último. ¿Por qué? Porque la confesional es la que tiene que llevar a cabo el indiciado, el inculpado, que es quien acepta la comisión del delito. ¿Sí? Esto ya lo vimos en las formas de anticipadas de terminación del proceso, ¿sí? Del procedimiento, que es el juicio abreviado, que recordarán ustedes que en el juicio abreviado se inicia a solicitud del Ministerio Público porque el indiciado acepta, confiesa que él cometió el delito y acepta responsabilidad, ¿sí? Que es una de las formas anticipadas de solución del conflicto
¿sí? Entonces, es la confesión, que es cuando el sujeto, el indiciado, el imputado, acepta haberlo cometido. Pero, como sabemos, cuando se inicia la investigación, en primera instancia se le debe hacer saber al indiciado cuando se le detiene, en su caso, cuando es flagrante delito, o bien cuando comparece ante el Ministerio Público, se le tiene que hacer saber el derecho que tiene de abstenerse de declarar. Es decir, que él tiene el derecho a no declarar. Entonces, bueno, por eso haremos referencia después de la confesional al último, porque ya hay referencia acá en el juicio anticipado, ¿sí? Juicio abreviado. Okay. Entonces vamos a ver las otras pruebas que pueden realizarse y que puede recabar el Ministerio Público para efectos de la comprobación del cuerpo del delito y de la participación del sujeto, ¿sí? Entonces tenemos que primero señalar que el Ministerio Público en la investigación de los hechos debe de realizar una serie de diligencias encaminadas a precisamente a acreditar la existencia del delito y la participación. Y hay ciertas diligencias que el Ministerio Público las puede realizar por sí mismo, es decir, sin ninguna limitación. Y hay otras en las que se requiere una autorización judicial para poderlas llevar a cabo. Y entonces debemos de señalar, hacer mención de las diligencias que puede realizar el Ministerio Público sin autorización judicial y también las que requieren de autorización judicial. Para ello les voy a compartir mi pantalla para la presentación. Entonces tenemos aquí que hay actuaciones en las que no requiere de autorización. Y estas son la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, ¿sí? Son lugares diferentes, una es del hecho y otra del hallazgo. En la mayoría de los casos coincide el del hecho y el del hallazgo, aunque en algunos casos son diferentes, ¿sí? Tenemos como ejemplo el caso del empresario franco-mexicano que mataron ahora próximamente, si mal no recuerdo, el viernes o sábado de la semana pasada, ¿sí? Y se enterarán ustedes por las noticias. A estos sujetos, estos empresarios, los encontraron en un camino de terracería, allá por el sur de la Ciudad de México. Entonces, ahí donde encontraron los cadáveres, se le conoce como lugar del hallazgo. ¿Y por qué se dice que es el lugar del hallazgo? Porque ahí los encontraron las autoridades, pero también detectaron que ahí no los habían matado, sino que los habían matado, ejecutado en otro lugar. Por eso ese lugar se conoce como lugar del hallazgo. Y supuestamente en una casa de seguridad
que se encuentra en lugar distinto, al parecer, allá por Topilero. Sí, se encuentra el lugar de los hechos. Entonces el Ministerio Público tendrá que hacer la inspección de uno y otros lugares. También puede ser un lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, como pudiera ser donde se localicen o se localizaron a los probables responsables, a los indiciados, ¿sí? Ya ven que detuvieron a 3 personas, no, a uno, y después a otros 2, bueno, pues lugar distinto a los hechos. También la inspección de las personas, cuando éstas deben de revisarse, ¿sí? Revisarlas a las personas. En ese sentido, aquí se habla, digo, es muy común que en los casos de lesiones se inspecciona a la persona para ver si presenta o no signos de lesiones. También puede ser la revisión corporal para ver si traen algo encima, entre ropas, etc. La inspección de vehículos y en general la inspección de objetos, vehículos de objetos. Por ejemplo, de objetos robados que son encontrados, ¿no? Se tiene que inspeccionar. Levantamiento e identificación de cadáveres, en el caso del homicidio. La aportación de comunicaciones entre particulares. Esto es cuando una víctima o ofendido, un denunciante o creyente, presenta como prueba alguna grabación o alguna videograbación o videollamada, ¿sí? Entonces, bueno, se pueden presentar como pruebas, ¿sí? El reconocimiento de personas, ¿sí? Que se puede hacer también por parte del Ministerio Público. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, ¿sí? Cuando se cumplen protocolos para tal efecto. ¿Sí? Esta es una diligencia que rara vez se ocupa o se llega a ocupar en el caso de delitos de delincuencia organizada. Fuera de eso, no se lleva a cabo las operaciones encubiertas. La entrevista de testigos, ¿sí? Y cualquier otra diligencia, con excepción de las que señalamos a continuación. En cambio, necesitan de autorización judicial las siguientes diligencias: la exhumación de cadáveres, los cateos, ¿sí? O las órdenes de cateo, ¿sí? La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestra de fluidos corporales, vello o cabello, extracción de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niegue a proporcionar. Esto puede ser el indiciado o los indiciados, ¿sí? El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella llegue a ser examinada. También normalmente es en el caso de el imputado, ¿sí? Porque la víctima o ofendido, si están exigiendo que se les haga justicia, pues para que se acredite la existencia del delito. Entonces, en estos casos es que se requiere de autorización judicial.
¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo tengo una, profesor. Sí. ¿Podría repetir lo que dijo justo al principio sobre los datos de prueba, elementos de prueba y prueba? ¿En qué etapas cambia el nombre de cada uno, por favor? Sí. No. Durante la investigación, ya sea inicial o complementaria, se llaman datos de prueba. Datos de prueba. ¿Sí? Durante la segunda etapa del procedimiento, esto es en la etapa de preparación del juicio, se llama elementos de prueba o medios de prueba. Y en la tercera etapa, que es la de juicio, se llaman prueba. ¿Ok? ¿Queda entendido? Buen día. Sí, profesor. Otra cosa. Entonces Sí. aquí me parece que también hay unas pruebas que se dan antes pues de estas 3 etapas. Creo que se llama prueba anticipada, o no sé si me equivoco. Bueno, no es antes de las 3 etapas. La prueba anticipada, la vamos a ver más adelante, se puede desarrollar durante la investigación o durante la preparación del juicio. Normalmente se lleva a cabo durante la investigación y es lo que se llama la prueba anticipada. Son 2 pruebas las que se pueden anticipar, es decir, se pueden y tienen el carácter y reciben pruebas porque se desahogan en presencia del juez, de un juez que es de control, el que autoriza la realización de estas pruebas, que es en casos excepcionales. Como adelanto, te puedo decir cuáles son estas pruebas genéricamente, para después verlas a más detalle. Una de ellas es la testimonial y la otra la pericial, que son las que se pueden anticipar. Es decir, en realidad se trata de desahogar esas pruebas ante un juez, no ante el Ministerio Público, sino ante un juez. ¿Sí? Y que es antes de que conozca el juez de juicio, para que puedan tener valor probatorio para efectos de la sentencia. Y son estas porque el Ministerio Público durante la investigación tiene que recabar la declaración de testigos, ¿sí? Como elementos de prueba. Pero recordemos que hoy en día, con el nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público ya no tiene el carácter de pedatario, o sea, ya no da fe y ya no tienen plena validez esas pruebas, entre comillas, esas pruebas. Por eso es que se le llaman datos de prueba. Entonces, bueno, para que tengan esa validez se tiene que pedir autorización. ¿Cuándo se puede anticipar la testimonial? Una, cuando el testigo está por ausentarse definitivamente del territorio. Ejemplo, es testigo extranjero, un extranjero que se encuentra temporalmente en el país y que, bueno, al cabo de cierto tiempo él tiene que abandonar el país, porque se va a ir a su lugar de origen, en donde normalmente él se desarrolla, vive, etc. ¿Bien?
Ese es uno de los casos. ¿Por qué? Porque después pues, ya no va a ser posible recabar su testimonio, su declaración. El otro caso de prueba anticipada, la testimonial anticipada, es cuando hay riesgo de que el testigo fallezca o pueda quedar en un estado de incapacidad tal que pueda declarar. Y por ejemplo, una persona que está padeciendo Alzheimer, que sabemos que es una enfermedad evolutiva, y entonces antes de que pierda totalmente la capacidad mental, se puede pedir su deseo. O bien, una persona que tiene, no sé, cáncer, y que está en posibilidades de declarar, desde luego, ¿no? Porque si hablamos de un testigo que le dio coronavirus y está intubado, pues no se le va a poder recabar su declaración, ¿sí? Sino que pueda un enfermo terminal. Entonces, bueno, si el juicio se va a llevar dentro de un mes, 2 meses o 6 meses, como suele ocurrir, 8 meses, pues ya para entonces el testigo pues ya se murió. Entonces, en esos casos se puede anticipar la declaración, es decir, tomársela en presencia del juez para que tenga plena validez. A eso se refiere más que nada, para que se desahogue ante el juez y tenga plena validez. La segunda es la pericial. Y la pericial se presenta cuando dicha prueba es irreproductible, es no se puede volver a repetir. ¿Y por qué una prueba resulta irrepetible? Porque la muestra que sirve para analizarla es tan pequeña que en la primera, en el primer análisis, el primer examen que se haga, se va a acabar, ¿sí? Ya no va a quedar residuos de ello. Entonces, por eso, en este caso, por ser una prueba irreproductible, que no se puede reproducir, no se puede repetir, es en los casos en los que se habla de prueba anticipada. Y en este caso, se autoriza por parte del juez esta prueba que se realice con la intervención de un perito nombrado por la defensa o por el inculpado o indiciado o imputado, dependiendo la etapa procedimental. ¿Queda entendido? Buen día. Sí, profesor, gracias. Esa prueba anticipada, que son las dos únicas que se pueden anticipar, todas las demás se llevarán como datos de prueba durante la investigación. ¿Sí? ¿Okay? Sí, profe, ¿Alguna gracias. otra duda, pregunta, inquietud? Profe, solamente un ejemplo sobre ahorita en lo que acaba de decir en la pericial, ¿sí me puede dar un ejemplo? ¿Atención a qué? No sé a cuál. Sí, en la que acaba de decir, en la pericial, La en las prisión. pruebas anticipadas. Uh-huh. Por ejemplo, podemos tener el caso, alguno de los casos de los de Ayotzinapa. O un caso similar, vamos a ver que se encontrara una pequeña, no sé, un cabello de la víctima, o ¿sí? Que desapareció. Digo, se me ocurre ahorita, ¿no? De esa prueba irreproductible, se encuentra. Y que se va a hacer el análisis de esta persona, de este cabello, para conocer
o sacar el ADN de esta persona, de a quién pertenece ese cabello, ese vello, ¿sí? Entonces, pues ahí sería que esta prueba, en la prueba se va a consumir ese cabello, porque se va a diluir para sacar el ADN, entonces ya no va a haber otra muestra para poderlo sacar o repetir la prueba nuevamente. ¿Bien? Pues se me ocurre este tipo de pruebas, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de narcotráfico o de delitos contra la salud, porque normalmente para que sea un delito contra la salud se requiere que sea una cantidad superior a la permitida, ¿no? Sabemos que las sustancias, las drogas inervantes, una cantidad permitida, ¿no? Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la marihuana, ahorita que está de moda, porque ya se permite tener hasta 28 gramos de marihuana y no es constitutivo de delito. No habrá posesión de drogas en la modalidad de delitos contra la salud. Antes se requerían 4 gramos, si era más de 4 gramos, ya era constitutivo de delito. Se entendía que era posesión con ánimo de comercio, ahora ya no, ¿sí? Y así de las anfetaminas, existe una cantidad determinada que es permitida, ¿sí? Y entonces, bueno, en ese caso de este tipo de sustancias, sí hay formas de reproducirla, por eso nos saca a colación este tipo de delitos. De los que se me ocurre son estos relacionados al ADN, que pudiera darse en ese sentido. O bien, por ejemplo, que se encontró que la víctima ofendida murió envenenada y quedó una pequeña muestra del veneno, un residuo del veneno. Entonces, para determinar que esa sustancia es un veneno, pues se tiene que hacer el análisis. Y seguramente o pudiera ser que al hacer el análisis, esa pequeña muestra del veneno se extingue, se acaba, sirve nada más para esa prueba y ya no se puede reproducir. Entonces ahí tendríamos el caso de una prueba irreproducible, ¿sí? No sé si con esto te queda claro el ejemplo y se aclara tu duda de cuál es una prueba irreproducible. ¿Quedó entendido? Si mal no recuerdo fue Jiménez, Omar. Sí, La pregunta. sí quedó. Sí quedó, sí me ¿Sí? quedó claro. Sí, Okay. gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, ok. Sí, profesor, tengo una. A ver, Alejandro. Por Dime. ejemplo, ya dio el ejemplo de la pericial, ¿no? Antes había mencionado otra. No me acuerdo. Son dos. Una, la testimonial. Ajá. ¿Sí? Que es la prueba, las pruebas anticipadas, la testimonial y la pericial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como muestra anticipada, solamente sería la No, como testimonial. Prueba Okay. anticipada. Sí. Las pruebas anticipadas son dos. La testimonial, que se puede dar cuando hay riesgo de que la víctima, que el testigo se ausente del país definitivamente, ¿sí? Como dijimos, un extranjero, ¿sí? O bien, por ejemplo, un
que sacó una beca para irse al extranjero para hacer un posgrado y va a durar allá 2 años, 3 años, ¿sí? En hacer los estudios de posgrado. Entonces, en ese caso, también va a ser difícil traerlo, ¿sí? Para cuando el asunto esté ante el juez, se puede solicitar la prueba anticipada, es decir, que se desahogue su testimonial ante el, porque el señor se va a ir fuera del país. La otra es cuando es un enfermo terminal, que hay riesgo de que fallezca pronto, ¿sí? Bueno, entonces ahí la testimonial podrá anticiparse. Y la otra es la pericial. Solamente es en el caso de que la prueba pericial sea irreproducible, es decir, que no se pueda volver a hacer esa prueba, ¿sí? O ese dictamen, ¿sí? Hay dictámenes que se pueden hacer 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 veces, ¿sí? Pero hay otras pruebas que solamente una sola vez se pueden hacer cuando la muestra de análisis es tan pequeña que no se puede volver a repetir. ¿Sí? Ok, profesor. Entonces la pericial solamente la puede solicitar el inculpado. No. El Ministerio Público la puede solicitar. ¿Sí? El Ministerio Público, para efectos de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, puede solicitar la prueba anticipada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la pide, mira, normalmente en la investigación, el Ministerio Público, para acreditar los hechos, solicita pruebas periciales. Prueba pericial de sangre, dactiloscopía, de tránsito, de avalúo de daños, etcétera, etcétera. Hay muchos clases de periciales. ¿Sí? Sobre todo las pruebas químicas son las que pueden darse en este caso, en relación a una química especializada. Entonces, hay ocasiones que el perito le dice al Ministerio Público, oye, tengo una muestra muy pequeña que si realizo la prueba ya no se puede reproducir. ¿Sí? Porque el Ministerio Público le va a decir, oye, quiero que me hagas esta prueba, pero es obligación del perito decirle, oye, si yo la hago, se puede acabar la muestra. ¿Sí? Por lo tanto, tiene la obligación de informarle al Ministerio Público para que el Ministerio Público le solicite al juez la autorización de hacer esa prueba por anticipación. ¿Sí? También puede ser porque la muestra se degrade. Hay muestras, hay sustancias que con el tiempo se degradan. Entonces, para que no se pierda esa muestra, hay que hacerla lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, bueno, se da en ese sentido. Y para que se desahogue, ojo, para su desahogo, el juez tiene que darle vista al imputado, su defensa, para que ellos nombren a otro perito, ¿sí? Un perito de su parte, o bien se adhieran al perito nombrado, ¿sí? Para no negarle el derecho de defensa, porque la defensa tiene derecho a presentar dictámenes periciales para contradecir el dictamen presentado por el Ministerio Público. Entonces, se da, pero cuando es irreproducible
la prueba, ¿sí? El peritaje, entonces debe de solicitarse su anticipación y lo solicita el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Queda entendido, Sí, profesor. Alejandro? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? Ok. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Y la próxima vamos a analizar las pruebas, cómo se deben de desahogar ante el Ministerio Público. ¿Okay? Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, por favor. Cuiden a sus familiares. Como ustedes han visto en las noticias, la pandemia está muy fuerte. Pues cuídense hoy y que tengan excelente fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, igualmente, profesor. Buen fin. Igualmente. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.